Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este taller virtual que lleva por nombre Reforma a la Ley Aduanera y Reglas Generales del Comercio Exterior para este año 2026. Es un gusto también dar la bienvenida a todos nuestros colaboradores y clientes y sobre todo agradecerles el tiempo que hoy nos brindan. En esta ocasión nos honra contar con la participación del licenciado Amos Guillermo Aguilera, quien es nuestro socio director de la firma Estrategia e Innovación, quien en esta ocasión nos estará compartiendo información de gran valor y relevancia. Algunas indicaciones antes de iniciar con la presentación. Les pedimos amablemente mantener sus micrófonos en silencio durante la presentación para evitar cualquier tipo de interrupciones. Asimismo, también durante el transcurso podrán ir dejando sus preguntas en el chat. Al término de la exposición destinaremos un espacio para preguntas y respuestas y con mucho gusto las iremos atendiendo. Sin más por el momento, les cedemos la palabra al licenciado. Bienvenido y muchas gracias. Gracias, Mariana. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta fría y fresca mañana de jueves. Y bueno, pues em, realmente, como todos saben, pues ya estamos a 15 de enero, estamos a la mitad del primer mes del 2026. Y pues realmente este tema es bastante interesante, ¿verdad? Y definitivamente es bastante importante para todos los que participamos eh, en el tema de comercio exterior. Perdón, aquí nada más me gustaría antes de continuar, eh, el, esta es la primera sesión para nosotros del 2026 en capacitación relacionado con comercio exterior. Y pues bueno, después de todas las fiestas, después de toda la comida y también después de los propósitos de Año Nuevo, pues este tema no deja de ser algo bastante importante y le llamaría yo incluso hasta estructural para todos los que participamos en este tema de comercio exterior. Eh, También de igual manera nada más reiterar las instrucciones que hace un momento Mariana comentó. Es importante, por favor, nada más para efectos de mantener la calidad del evento, que mantengamos nuestros micrófonos en silencio, por favor, y de igual manera si tienen alguna pregunta, alguna duda a lo largo de la sesión, lo pueden escribir en el chat. Al final vamos a destinar un tiempo para poder tratar de contestar las preguntas. O bien, si alguno de ustedes quiere activar su micrófono y quiere platicarnos al final de la sesión, con todo gusto lo vamos a poder hacer. Sin embargo, para efectos nada más de mantener la calidad del evento, pues sí es importante porque sí tenemos bastantes registros para esta sesión y sí es importante pues lograr el objetivo que tenemos para, para esta mañana. ¿Sí? Me gustaría iniciar, si les parece bien, con una frase. Ahora les quiero compartir una frase de Robert Collier relacionado con precisamente con esta etapa de pequeños esfuerzos constantes que se repiten día a día en equipo. La disciplina, la colaboración y el apoyo mutuo son los cimientos sobre los cuales se construyen grandes triunfos, ¿verdad? Esta frase decidí traerla en un inicio a la sesión porque uno de los grandes retos que tenemos como equipo, y lo vamos a ver, o seguramente ya lo tienen identificado, es que eh, no vamos a poder lograr todo lo que vamos a ver y vamos a leer el fondo de la publicación o de las diferentes publicaciones y no lo vamos a lograr como organizaciones si no trabajamos en equipo, ¿verdad? Es indispensable el trabajo en equipo. Entonces, por eso quise traer esta frase de Robert Collier para efectos nada más de poder compartir y transmitir desde un inicio lo que necesitamos hacer como organizaciones, ¿sí? Sin mayor preámbulo, sin mayor preámbulo, me gustaría comentar acerca del objetivo de la sesión que tenemos para esta mañana.
Y pues el objetivo es dar a conocer las nuevas disposiciones. Ustedes saben, tuvimos un cierre de año bastante movido en materia de comercio exterior. Desde la publicación oficial en Diario Oficial por parte de la reforma a la ley aduanera, pero también tuvimos, y sí alcanzó la autoridad a publicar a finales del año, las reglas generales de comercio exterior para el 2026. Por ahí tuvimos una prórroga en relación con la hoja de cálculo y la manifestación de valor. Ahorita vamos a comentar algo un poquito de ello. Y eso nos vino, creo yo, que a respirar el cierre de año. Sin embargo, yo noté cómo las organizaciones en general bajaron la guardia, pero la publicación en materia que vamos a comentar, pues realmente ya está adaptada a todos estos nuevos cambios que se van a implementar y que necesitamos como organizaciones reaccionar bien y pronto, ¿sí? Pareciera ser, perdón, que la autoridad ya detectó la forma de cómo fiscalizar y vienen algunos temas importantes que me gustaría comentarles más adelante, pero este es el objetivo. Realmente esta sesión es meramente informativa. No creo que nos alcance, nos lleve las 2 horas. Creo que pudiéramos recortar un tiempo bien revisado lo que vamos a comentar hoy sin correr. Pero sí es importante y me gustaría en primer lugar el pedir aquí a la audiencia que está conectada, el prestar esta atención para efectos de poder entender por dónde va y qué es lo que necesitamos actuar como organizaciones. ¿Sí? Este es el objetivo como tal, si les parece bien, y en base a eso, pues vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. ¿Sí? Por ahí me gustaría nada más comentarles algunas antecedentes, le llamamos nosotros, relacionados con las diferentes publicaciones. Es importante que sepamos cuándo se publicaron en el diario oficial, que no se queden con las versiones de anteproyectos o versiones anticipadas, sino que tengamos identificados cuáles son las fechas por las cuales se publican las nuevas leyes que ahora nos rigen, ¿sí? En materia de comercio exterior. La primera es, finalmente se publicó la reforma a la ley aduanera el 19 de noviembre del 2025. Ustedes pueden consultar en el diario oficial de la Federación y prácticamente una de las cosas que veíamos es, sabíamos, ya teníamos desde el mes de agosto, septiembre, un anteproyecto de reforma en donde se estuvo discutiendo a mitad en el segundo, tercer trimestre del año pasado por parte de la autoridad. Y finalmente, pues se publica y se hace esta reforma a la ley aduanera. ¿Sí? Prácticamente de la versión de anteproyecto, les adelanto, en su estructura y en sus cambios que se reconocieron y se publicaron en el anteproyecto, en su mayoría están vigentes hoy en día en la reforma a la ley aduanera. Entonces, fue el 19 de noviembre del 2025 cuando amanecimos con esta noticia y finalmente se señalaba que en su mayoría, salvo algunos transitorios, entraría en vigor a partir del 1 de enero del 2026, ¿verdad? Por otro lado, tuvimos también el 16 de diciembre del 2025, ya entrando en la segunda quincena del cierre de año, pues prácticamente la autoridad emite la séptima resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior del 2025. Y de igual manera, en ese tiempo, nada más para comentar, estábamos en el dilema de la entrada en vigor de la famosísima manifestación de valor electrónica, en donde la misma autoridad lo extiende hasta el 1 de abril, como exigible a partir del 1 de abril del 2026, ¿verdad? Hoy en día la plataforma está habilitada dentro de la regla donde nos señalaba el tema de la multa se eliminó y por lo que nos permite todo este trimestre el poder realizar pruebas de implementación para efectos de asegurar una correcta transmisión de la manifestación de valor electrónico. El 27 de diciembre, no sé si recuerden, fue un sábado, amanecimos con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, ya relacionado con las reglas generales de comercio exterior para el 2026. Esto era importante porque dentro del dilema que tuvimos con la implementación de la manifestación de valor electrónica, había muchas preguntas relacionadas con
el alcance de los documentos que se tenían que presentar para efectos de robustecer tu expediente legal de comercio exterior y acreditar la materialidad del valor de transacción de las mercancías según sea el caso. Entonces, el tema de las reglas generales vino a dar una claridad de cuáles son los requisitos y los criterios que la autoridad tomaría y que también, ojo, es importante comentarles que estas reglas, también su entrada en vigor comenzó a partir del 1 de enero del 2026. ¿Sí? Lic Guillermo se silenció su micro. Gracias, gracias. Bueno, les decía, las reglas generales de comercio exterior entraron a partir del 1 de enero del 2026. ¿Sí? Y finalmente, también un día después, domingo 28 de diciembre, se publica la resolución miscelánea fiscal para el 2026. Realmente es un mensaje, lo vamos a ver a lo largo de la presentación que hemos hecho para ustedes, pero realmente es un mensaje en el cual existe una intención de parte de la autoridad de mandarnos un mensaje en los nuevos criterios que con los cuales vamos a operar a partir de enero del 2026, con el afán de la fiscalización. Hay estadísticas, y aquí viene un tema importante que les queremos comentar, y es el siguiente. En el 2025, la cantidad de pedimentos pagados versus el año del 2024 fue menor en el 2025 aproximadamente entre un 4 y 5%. Es decir, que si por cada 10 pedimentos que se hayan pagado en el 2024, 5% menos de pedimentos se pagaron en el 2025. Es decir, que la cantidad de operaciones de comercio exterior a nivel nacional se disminuyeron. Estamos hablando en cantidad de pedimentos de importación. Pero por otro lado, tenemos una estadística que la autoridad está presumiendo en donde se estima que se logró una recaudación aproximadamente entre el 15 y 16% más entre el 2025 versus el 2024. ¿Qué nos dice esto? Es decir, por un lado, se redujeron la cantidad de operaciones de comercio exterior, que un 4% estamos hablando de una cantidad grande, ¿sí? Es una cantidad de miles de operaciones de comercio exterior que se hicieron menos en comparación con el año del 2024. Ahora, en cuestión de recaudación, la recaudación se incrementa aproximadamente entre un 15 y 16%. Faltaría nada más hacer el cierre de análisis por parte de aduanas y del SAT, contemplando el mes de diciembre del 2025. ¿Sí? Entonces, es importante esta parte, contemplar y leer ese mensaje. Sin embargo, también es importante agradecerle a la autoridad que nos haya publicado estas reglas y las diferentes disposiciones legales para poder, en base a eso, nosotros empezar a estudiar y sobre todo ver cómo vamos a actuar y prepararnos para la situación que viene a partir del 2026. En una de las reuniones, algunos de nuestros clientes les he llegado a comentar esto, incluso algunos de nuestros compañeros que trabajan con nosotros, en una reunión que tuvimos en el mes de noviembre con aduanas, personal del mismo aduanas y personal de otras organizaciones en materia de comercio exterior expresaban que esta es una de las reformas más sofisticadas o más complejas en materia de comercio exterior. Sí, por la trazabilidad de lo que busca y por el alcance que tiene, se parece ser una reforma mucho mejor estudiada y mucho mejor trazada para efectos de poder lograr una disminución en la evasión fiscal y sobre todo una mayor recaudación en tema por parte del fisco federal. ¿Sí? Entonces, este es un breve summary que tenemos para efectos nada más de traer 4 publicaciones que consideramos y al final, pues prácticamente
no olvidar el tema de la reforma a la que se presentó en tema de la TIGIE, en donde aproximadamente se modificaron en el impuesto general de importación 1.500 fracciones arancelarias. ¿Sí? Es importante llevar a cabo los análisis para efectos de confirmar si por parte de ustedes son afectados o no en este tema. Acuérdense que este decreto es el que controla y regula lo que hoy tenemos como la famosísima Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. ¿Qué significa eso? Si ustedes como empresas, porque nos han hecho preguntas, o cuando existe una modificación al decreto de fracciones arancelarias de la TIGE, nos preguntan si, por ejemplo, este decreto sustituye un beneficio como el PROSEC, o bien si este decreto puede afectar a temas relacionados con un tratado de libre comercio o un acuerdo comercial. La verdad es que no. El tratado de libre comercio, por lo general o legalmente hablando, se aplica de manera supletoria, pero también el PROSEC, es decir, que para aquellas empresas que cuenten con programas PROSEC en diferentes sectores o un sector, sí es posible que puedan aplicar esos o que sigan aplicando esos beneficios sin verse afectados. Sin embargo, es lógico que el haber afectado una fracción arancelaria implica que primeramente lleves a cabo el análisis y después, si es necesario, tener que presentar un aviso, un permiso de autorización, por ejemplo, de regla octava ante economía, y pues a su vez no seríamos los únicos, sino que todos los afectados que tengan un beneficio por tener PROSEC, pues pudieran tener de ese beneficio como tal. Entonces, pues en algún momento Secretaría de Economía o el gobierno se saturan y las autorizaciones relacionadas con, por ejemplo, alguna regla octava pudiera verse afectada y a lo mejor no tenerla aprobada en enero, sino irnos hasta febrero o más tiempo. Es importante actuar con esto, hacer los análisis que correspondan. Creo que todos los que estamos aquí conectados, en su mayoría, pudiéramos haber escuchado el tema de la naturaleza de esta publicación. Personalmente, en mi opinión, creo yo que esta publicación surgió de presiones por parte del gobierno americano y a su vez, para efectos de verse afectados a mercancías pues, que son importadas principalmente de orígenes y procedencias en los cuales México no tiene un trato de libre comercio. ¿Sí? Entonces, esta es la publicación o las publicaciones como tal en sí, y principalmente, ¿qué implica todo esto? Que necesitamos adoptar un estratégico. Es importante que como organizaciones nos sentemos. Creo que todos los que estamos aquí, si ustedes se fijan y platicando con algunos amigos ahora en estas fechas decembrinas, reflexionamos en una plática y me acuerdo mucho de esa plática porque decíamos, es que realmente la mayoría de la gente estamos corriendo siempre. Siempre ya estamos vivimos y nos estamos adaptando en un mundo tan rápido en donde estamos corriendo y siempre es corriendo y el tiempo cada vez es menos. Sin embargo, estas publicaciones o el mensaje que nosotros queremos transmitir es, necesitamos sentarnos y llevar a cabo una correcta planeación, ordenar las ideas y hacer un plan de trabajo robusto que nos permita el poder eh, defendernos y prepararnos ante esta nueva estrategia que pareciera ser más sólida por parte de la autoridad y que pareciera ser también mucho más robusta y más concreta y puntual para efectos de la fiscalización. ¿Sí? Todos los que estamos conectados en esta mañana, los que se inscribieron y no se conectaron, pues ya se lo perdieron, pero realmente todos somos profesionales y necesitamos actuar en consecuencia para efectos de proteger a nuestras organizaciones. ¿Sí? Eh, Hay estadísticas como, por ejemplo, para el caso de las empresas que están certificadas en IVA y EPS, conforme van pasando los años, se va disminuyendo la cantidad de empresas que están certificadas. Es inevitable. La gráfica es clara. No lo traigo para efectos de esta presentación, pero si ustedes obtienen la gráfica de empresas certificadas en IVA, se van dando cuenta que en el año se van reduciendo la cantidad de empresas certificadas que ya estaban certificadas. Y por otro lado, en el caso de las empresas
como el operador económico autorizado en sus diferentes esquemas o modalidades. Es una cantidad muy poca de las empresas que actualmente, por ejemplo, en los últimos 2 años se están certificando. ¿Por qué? Porque la naturaleza, si ustedes lo ven y lo comparamos, por ejemplo, una certificación de IVA actual, lo comparamos los requisitos contra una certificación en el 2014, que fue cuando se entró en vigor todo esto y el procedimiento de certificación, la tendencia es que cada vez conforme pasen los años, obtener un programa y una certificación va a ser más complicado. La autoridad está cerrando esas posibles lagunas o brechas que estaban abiertas y que cada vez van a ir cerrando para efectos de poder nada más darle esos beneficios a empresas que realmente apliquen para esos esquemas, ¿verdad? Casos como, por ejemplo, revisar bien los objetos sociales de las empresas, que tenga una congruencia entre el acta constitutiva, el registro de alta ante el SAT con la constancia de situación fiscal y las autorizaciones en programas y certificaciones prácticamente tienen que ser iguales y congruentes para efectos de mantener tus programas y certificaciones. Entonces, necesitamos desarrollar o implementar un pensamiento estratégico que nos permita todavía ser mucho más eficientes y poder hacer frente ante una estrategia por parte de la autoridad que, revisando, por ejemplo, en otras sesiones, si se fijan, pues el proceso de fiscalización cada vez va a ser más eficiente. Y si como organizaciones nos quedamos atrás, pues definitivamente en algún momento tenemos un riesgo que no pudiéramos estar viendo, ¿verdad? Entonces, sí es importante que lo veamos, que lo entendamos y que esto nos anime a poder trabajar en consecuencia para poder hacer mejor las cosas como lo estamos buscando, ¿sí? Miren, esta lámina que viene explica de manera muy puntual cuál es el objetivo general de toda esta reforma, ¿sí? Entonces, en primer lugar es mejorar. Y en el mejorar, acuérdense que necesitamos adoptar pensamientos de mejora continua. La autoridad ya lo está haciendo. Entonces, como organizaciones necesitamos adoptar esquemas de mejora continua y que no porque soy una planta que tiene 50 años de operación y siempre lo ha hecho así, pues así lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Es importante ver y analizar el punto de mejora de nuestros procesos internos y en base a ello ver de qué manera poderlo hacer más eficiente. Fortalecer y modernizar la legislación aduanera mexicana, ¿sí? México es uno de los países más burocráticos a nivel mundial, o por lo menos registrados en la Organización Mundial de Comercio, ¿sí? México se encuentra dentro del top 10. Esta reforma, cuando se estaba discutiendo, no voy a decir nombres, pero partidos de oposición mencionaban algo que a mí en lo personal se me quedó muy grabado y que lo he comentado también en algún par de veces. Decía uno de los partidos de oposición que esta reforma estaba castigando demasiado a la iniciativa privada, cuando mucha de la informalidad y del contrabando sucede o surge por los mismos funcionarios públicos. Entonces, creo que es importante, esta parte creo que todos nos queda claro. Nosotros personalmente como organización trabajamos nada más con empresas formales. Este, Sin embargo, existe un mercado muy grande que es el contrabando. Y de ahí es donde la autoridad dice, yo por eso principalmente voy a implementar esta nueva reforma. En primer lugar, voy a hacer que todos los actores, todas las organizaciones que participan en una operación de comercio exterior tengan obligaciones y sean responsables solidarios legalmente hablando. Esa es la naturaleza de esta reforma. Que todos los actores que participan en el comercio exterior puedan llevar a cabo sus actividades de manera eficiente y en caso de que no lo hagan, van a tener repercusiones legales, ¿sí? Lo que la reforma contempla es que esto, el darles obligaciones a todos los que participan en una operación de comercio exterior, yo les hago la pregunta, ¿qué organizaciones participan en una sola operación de comercio exterior? En primer lugar, pudiéramos decir que el importador, el agente aduanal, el transportista,
el forwarder, puede ser la naviera. ¿Quién más? El recinto fiscal o fiscalizado, etcétera, ¿no? Y de ahí pudiéramos seguir hablando, pudieras llegar a hablar hasta, por ejemplo, el proveedor del sistema de anexo 24, ¿sí? Ya ahí llevamos 7 proveedores diferentes, el consultor 8, y de ahí podemos todavía hacer un análisis y yo creo que podemos sacar todavía más cosas. Por ejemplo, el proveedor en el extranjero al cual tú le compras las mercancías, etcétera. Entonces, llevamos 9 proveedores o 9 organizaciones diferentes que participan en una sola operación de comercio exterior. Lo que la autoridad está diciendo es, yo quiero hacerlos responsables a todos ellos que participan, porque si los hago responsables y les pongo sanciones o infracciones, estoy seguro que voy a mejorar la competitividad del país porque todos se van a enfocar en hacer las cosas mejor, ¿sí? Esas son las palabras tal cual como se está expresando esta reforma. Y con ello, al poder cerrar las brechas que antes había, voy a combatir la evasión fiscal y voy a cerrar las puertas al contrabando, ¿sí? Entonces, este es el mensaje que estamos haciendo. Definitivamente es un objetivo claro. Creo que es un objetivo que nos permite definitivamente entenderlo y sobre eso pasar ahora a una estrategia que necesitamos trazar como organización. Es importante comentarles que también el SAT publicó en la primera semana del año cuáles van a ser sus prácticas de transparencia en procesos de auditoría. Es decir, nos está diciendo cómo lo va a hacer. Entonces, es importante, les decía en láminas anteriores, que demos el tiempo y nos sentemos a una correcta planeación para poder actuar en consecuencia. Como ya lo ha hecho el SAT, va a publicar o publicará el Plan Maestro de Atención al Contribuyente y Fiscalización del 2026. ¿Qué significa esto? Los que han tenido oportunidad de verlo en años anteriores, ya que salga, nosotros estaremos mandando también una sesión de capacitación para poderlo explicar y analizar. Pero sí es importante que dentro, por lo menos de los últimos 3, 4 años, nos están diciendo cuál es el proceso por el cual se van a enfocar en las auditorías, en materia fiscal y en materia de comercio exterior. Entonces, en primer lugar, este año no va a ser la excepción y el SAT va a publicar un documento que nos dirá cuál es la estrategia y cuáles son los temas por los cuales se van a enfocar. Por otro lado, dice, en el caso que se incumpla el pago de impuestos, se realizará únicamente una auditoría por contribuyente. Esta es otra forma de que también nos están anticipando. A finales del año pasado estuvimos nosotros recibiendo algunas auditorías, gabinetes particularmente hablando, en donde efectivamente este punto número 2 ya se concreta. Es decir, le dan la responsabilidad a la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior para iniciar el procedimiento de gabinete. Pero el gabinete no solo abarca temas de comercio exterior, sino que está tocando temas relacionados con la parte de contable de la organización. Es decir, el requerimiento sí empieza con una cantidad muestra de pedimentos, pero además de eso, no solo nos pide, por ejemplo, el expediente legal de comercio exterior, no solo nos pide lo del anexo 24, no solo nos pide relaciones con temas de cumplimiento de obligaciones de certificaciones o programas, sino que también de esa muestra de pedimentos ya te está pidiendo información contable por parte de la empresa. Y es la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior la que está llevando a cabo esa acción. El punto número 3 te dice que en los procesos de auditoría se solicitará una muestra de las partidas sujetas a revisión y no será el 100% de la información, es decir, que será una sola muestra, ¿sí? Acuérdense que el pedimento que estás pagando hoy es muy probable que sea auditable entre 3 y 5 años, dentro de los próximos 3 a 5 años.
Entonces, probablemente tú como profesional, a lo mejor en 3, 5 años ya no estás en esa organización, estás en otra. Pero sí es importante poner controles para dejar el correcto respaldo de la información en el presente para que en el futuro no tengamos problemas. Y más con el checklist de auditoría que ahora vamos a ver más adelante y que definitivamente implica mucho más obligaciones por parte de la empresa. Número 4, dice, se auditará principalmente aquellos contribuyentes que realicen las siguientes conductas. Presenten inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden. E importen productos con precios por debajo del mercado e incumplan con las regulaciones y restricciones no arancelarias. En el afán siempre de sacar la operación de comercio exterior, porque va a tener un impacto en la cadena de suministro, podemos brincarnos procesos y podemos omitir, a lo mejor sin dolo, pero podemos omitir obligaciones que tenemos que cumplir, ¿sí? Es importante que entendamos todo este procedimiento y que podamos ver que entendemos que urge la operación de comercio exterior y que es una necesidad definitivamente, o que la mercancía se necesita ingresar a producción. Sin embargo, también es importante tener los conocimientos de cuáles podrían ser los riesgos por dejar de hacer algo, por ignorancia pudiera ser el ejemplo, o bien con un dolo de querer incumplir, ¿verdad? Preguntas como, ¿vamos buscando una fracción arancelaria que no tenga que pagar impuestos? O vamos buscando fracciones arancelarias que omitan el cumplimiento de una regulación y restricción arancelaria. Es delicado en esas partes. Tenemos que mantener la objetividad como profesionistas y tratar de que salir al flote, enfrentar el reto que se está presentando en la operación de comercio exterior, pero cumpliendo con las obligaciones y formalidades que nos pide en términos de ley, ¿sí? Esta lámina a mí me parece importante porque es un norte que tenemos que tomar en nuestro análisis de riesgos y poder enfocarlo para mejorar nuestros procesos internos de las operaciones de comercio exterior. Hay 2 puntos más que vienen en esta publicación. Dice, se garantizará la misma aplicación y criterios en cualquier oficina del SAT del país respecto a procedimientos de fiscalización como descuentos, depósitos no identificados, materialidad, mercadotecnia, importaciones, regulaciones no arancelarias, así como permisos, certificaciones y autorizaciones de comercio exterior. En mi opinión, personalmente hablando, desde el 2024, ya agregan mucho el concepto del comercio exterior en las diferentes publicaciones por parte de los gobiernos, por parte de las dependencias federales. Es decir, que ya se dieron cuenta que el comercio exterior deja, es rico en recaudación. Por eso lo contemplan en sus diferentes versiones y publicaciones, ya sea en boletines, etcétera, y por eso la importancia de una reforma como estas. Finalmente, en este mismo boletín, en el punto número 6, nos dice los tiempos de devolución para personas físicas se realizarán en promedio en 5 días y para empresas en 30 días, cuando el plazo establecido es de 40 días hábiles. Vamos a ver cómo se va comportando. Quizá alguno de ustedes ya tenga algo de información con respecto a devoluciones. Sería importante si lo quieren compartir al final de la sesión en el chat. Sería bueno conocer si alguien de ustedes ya tiene o ya materializó este beneficio que nos está presumiendo por parte de la autoridad. Ahora bien, entrando en temas de ley aduanera, ¿sí? A mí me gustaría explicarlo de una manera muy sencilla. Ustedes saben que la reforma contempló muchas modificaciones desde, desde términos y conceptos hasta cambios estructurales en ciertos artículos. ¿De qué se trata la reforma a la ley aduanera? Principalmente ya se publicó, lo que les decía, en el mes de noviembre, se concretó lo que el famoso anteproyecto decía. En primer lugar, pues se le da la responsabilidad al agente aduanal en cuestión de coparticipar en una operación de comercio exterior. Sí, es decir, antes sí tenía un artículo, 2 artículos de cuáles eran sus obligaciones, pero ahora ya hay una responsabilidad mucho más directa hacia el agente aduanal
y sobre todo también hay una responsabilidad muy fuerte en cuestión de su evolución patrimonial con respecto a la agente aduanal. Es decir, que no exista un enriquecimiento ilícito por parte de la agente aduanal al permitir estar cruzando mercancías de comercio exterior que no estén cumpliendo con el pago de los impuestos o bien estén incumpliendo con el tema de regulaciones y restricciones no arancelarias. Esa es la principal, perdón, o ese es uno de los principales motores del cambio, en donde obviamente el agente aduanal está obligado a hacer una reingeniería de su proceso. En mi opinión, no significa que estaba mal antes, sino que sí es importante revisar sus procesos internos para efectos de poder concretar y puntualizar las acciones correctas en una operación de comercio exterior. Y que la autoridad que no participa directamente en la operación de comercio exterior, sino que únicamente participa como un revisor, lo puede entender que el agente aduanal está haciendo las actividades de manera correcta. ¿Sí? La segunda es, y otro de los cambios más fuertes en este caso para los importadores y exportadores o para las organizaciones, es un expediente legal mucho más robusto. Ahorita lo vamos a revisar. El expediente legal es tan robusto que necesitamos dedicarle tiempo a esto ya, porque la reforma a la ley aduanera y la reforma a las reglas generales de comercio exterior, como se los dije, entró en vigor a partir del 1 de enero del 2026 y hoy estamos a 15 de enero del 2026. Es decir, ya tenemos 15 días de obligaciones nuevas que tenemos que adaptar a estos cambios. Que no nos confundamos entre las obligaciones de la entrada en vigor de la manifestación de valor electrónica con las nuevas obligaciones vigentes a partir del 1 de enero del 2026. Precisión de información y mayores controles. Esto yo le llamaría incluso una mayor comunicación entre finanzas, entre comercio exterior, entre producción para aquellos procesos productivos o organizaciones que suelen tener muchos procesos productivos cuando tú nada más diste a conocer uno, dos o tres, algún programa o certificación, etcétera. ¿Sí? Este tema necesitamos entenderlo. Si ustedes ya vieron el anexo 19, ya se incrementaron los campos multables. Y por último, el tema de las sanciones y multas. Hay un tema más que no puse. Sí es importante. Este aplica un poquito más para la operación de comercio exterior en el tema relacionado con el consejo que se creó por parte de dependencias federales para tomar decisiones con respecto a el otorgamiento de patentes, para el otorgamiento de suspensiones y cancelaciones de patentes, etcétera. ¿Sí? Pero el último que yo considero que también es importante es el de sanciones y multas. La ley aduanera ya contempla oficialmente el tema el concepto más bien de delitos penales por el acreditar por parte de la autoridad que hubo un dolo en la omisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de comercio exterior. Entonces, sí es importante esto. Hay multas que se subieron, como por ejemplo el COBE, el famosísimo COBE que todos conocemos, que teníamos una multa en 29,000 pesos, si no me equivoco, el año pasado y ahorita la tenemos en 53,000 pesos. O sea, prácticamente se duplicó. Entonces, sí es importante que veamos el contexto de la reforma a la ley aduanera y que podamos ver por dónde van las nuevas estrategias que ahorita vamos a detallar un poquito más adelante. En términos generales, podríamos decir que esto es lo más sobresaliente. Ujú. Entrando en tema de las reglas generales de comercio exterior, nada más haciendo un paréntesis muy sencillo acuérdense que las reglas son la forma en cómo vamos a operar. La ley aduanera se reformó, pero es la regla que nos va a decir el ABCD de cómo lo vamos a hacer. Hablando en tema de los agentes aduanales, se creó esta regla
que es la regla 1414, que seguramente ya todos conocemos o muchos conocen, pero que ya hay muchas consultas relacionadas con con esta regla, en el sentido de que eh, la misma autoridad le está diciendo al agente aduanal: el expediente de tus clientes se tiene que componer de estos documentos por lo menos, ¿sí? Entonces, es importante, obviamente esto nos da la pauta de que el agente aduanal va a ser auditado por parte de la autoridad para efectos de que por lo menos conozcan el perfil de sus clientes y mantengan un expediente actualizado, ¿sí? Es muy común, o era muy común, por parte de la agencia aduanal que inicie operaciones con su cliente y nunca más le vuelve a pedir una documentación de actualización, sino que ya en la operación es cuando salen los inconvenientes, salen los detalles, etcétera, ¿sí? En esta ocasión, esta regla se llama expediente que debe de integrar el agente aduanal respecto de los usuarios que le solicitan operaciones de comercio exterior, ¿sí? Entonces, no se sorprendan. Seguramente muchos de ustedes ya recibieron el correo del agente aduanal. Seguramente muchos de ustedes ya están molestos con el agente aduanal porque les está pidiendo documentación extraordinaria, pero hay que tener esa empatía. Sí, si ustedes se fijan, el objetivo de la reforma es obligar a todos los que participan en el comercio exterior. Entonces, bajo este supuesto, en una operación necesitamos colaborar y entregar esa documentación. ¿Cuál es la información? Vamos a revisarlo, si les parece bien, y dice, para los efectos del 162, fracción sexta de la ley, a la ley aduanera, el agente aduanal deberá de integrar un expediente electrónico. Aquí es importante. Aquí ya aclara una pregunta. Oye, ¿te lo mando físico? ¿Te lo mando electrónico? Es electrónico. Con la información de los usuarios que le soliciten operaciones de comercio exterior, mismo que contará con la siguiente información y documentación. Un paréntesis que les voy a comentar, porque también hemos tenido varias consultas relacionadas con eso. ¿El agente aduanal me puede pedir más que lo que viene aquí? Sí. Es decir, sí, quizá a lo mejor no habría un fundamento, porque ahora ya tenemos un fundamento para esto, pero hay que entender que puede ser un criterio interno del agente aduanal por tema de calidad en el proceso, o simplemente es un criterio del agente aduanal, conservadoramente le voy a pedir dos cosas más, o tres, o cuatro cosas más. Aquí el punto es importante porque esto puede en algún momento, por la responsabilidad que ahora la ley le da al agente aduanal, sí puede incluso verse afectada la operación en un inicio por la falta de la actualización del expediente. Hay agentes aduanales que nos están tocando que están diciendo: no voy a operar contigo hasta que no me entregues la documentación que te estoy pidiendo actualizada. Hay otros agentes aduanales que hemos detectado que están continuando su operación, no la interrumpen, pero sí les dan una fecha límite para que los clientes entreguen la actualización de información. Es decir, pónganlo como prioridad, porque recuerden que tu agente aduanal es el socio, indirectamente hablando de la operación de comercio exterior que estás haciendo. ¿Sí? Eso es importante. Identificación oficial, el acta constitutiva o instrumento notarial y sus modificaciones, así como la identificación oficial del representante legal. Entonces, aquí nada más me gustaría comentar el tema de sus modificaciones, ¿verdad? Es decir, en una escritura pública de acta constitutiva pueden haber modificaciones, 2, 3, 5, 10 o ninguna. Hay que contemplar que se tiene que compartir esta información. Si ustedes consideran que toda esta información es confidencial, estamos de acuerdo, hay que firmar un contrato de confidencialidad con el agente aduanal, únicamente para que se le dé el uso correcto a esta documentación interna por parte de la empresa. Datos de los contactos, correos electrónicos y números de teléfono. Comprobante de domicilio en donde realiza sus actividades. Aquí tenemos un tema importante porque tenemos casos de plantas donde ya no tienen contratado el servicio con la CFE, sino que lo tienen contratado por medio de otro proveedor privado. Entonces sí es importante que platiquen con el agente aduanal
para revisar uno de los documentos como comprobante de domicilio reconocidos oficialmente, pues es el de la luz. Dice la fracción quinta, fotografías del lugar en el que realiza sus actividades, en las que se observe la fachada del domicilio, maquinaria, equipo de oficina, personal, medios de transporte y demás medios empleados para la realización de tus actividades. Es decir, que si tú dices que tú te dedicas a la fabricación de garrafones, efectivamente lo estés haciendo. Algo que aquí va a evolucionar es que no va a quedar solo con el tema de fotografías de Google Maps, sino que ahora van a ser fotografías alrededor de las instalaciones y dentro de esos de los procesos productivos o de servicios. Si tú dices que yo no tengo un proceso productivo, solo tengo un proceso de servicios, pues ese se reemplaza en lugar de proceso productivo, pues sería el proceso de servicios, ¿verdad? Fracción sexta, aquella con lo que acredite la legal propiedad y posesión de los inmuebles y de los activos con los que realiza sus actividades. Entonces, esto es importante porque no solo es la planta en la cual estás operando, sino que también habla de los activos con los cuales realizas el proceso productivo o el proceso de servicios. Todo esto es información confidencial, totalmente hablando y totalmente de acuerdo. Tenemos que revisar este punto para ver cómo lo vamos a estar atendiendo con los agentes aduanales y ponernos de acuerdo en esa información y que realmente se quede como una información confidencial. Nos pide también la clave del RFC, el número de identificación fiscal o su equivalente, en caso de ser residente en el extranjero, y la constancia de situación fiscal a la que se refiere la 249, la resolución miscelánea fiscal. Que por cierto, como paréntesis, recuerden que estamos en tiempos de presentar nuestra forma oficial 96, que esta se tiene que presentar más tardar en el mes de marzo, y que es importante que lo recordemos para aquellos casos que cuentan con socios accionistas como personas morales que no tributan en el país. ¿Verdad? ¿Qué más habla de esta regla? La fracción novena, esta es una nueva, bueno, toda la regla es nueva como tal, pero nos dice manifestación bajo protesta de decir verdad del usuario que solicitó la operación señalando lo siguiente, que no tiene vinculación en términos del artículo 68 con contribuyentes que se encuentren listados a que se refiere el 69 cuarto párrafo del código. Ahorita les vamos a explicar un poquito de esto. Y que no se le ha emitido notificación de resolución que determine que emite falsos comprobantes fiscales en términos del 49 del Código Fiscal. ¿Sí? Es importante que vayamos al fundamento legal y que tratemos de entender a qué se refiere el 69 cuarto párrafo del código, que son empresas factureras, y el inciso B de la fracción novena de esta regla 1414. Adicionalmente termina señalando lo siguiente,